Muy buenas tardes, ahora sí, a toda la audiencia. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Patricia Galeana. Pues como saben, hoy cerramos el segundo módulo de este curso anual de Historia Diplomática siglos XIX y siglo XX y pues tengo la honra de que me hayan asignado para hablar de este último tema, la venta de la mesilla. Es como lo conocemos, es el último tema que está incluido en el curso anual. Se conoce en la historia de México como la venta de la mesilla. En Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, así aparece también en los libros de texto oficiales en Estados Unidos, se conoce como la compra de Gadsden o la adquisición de Gadsden. Y desde luego apela al mismo evento. Así que pues yo quisiera presentarles más bien diferentes aspectos que están vinculados con esta venta de la mesilla. O sea, primero, ¿qué es lo que ocurre en la posguerra? Es decir, ¿qué es lo que ocurre después de 1848? ¿Qué pasa también en México y en Estados Unidos después de la guerra de 1846-1848? Pensando que es un gran punto sin retorno en la historia de las relaciones de los dos países. Ahorita lo explico por qué. Y finalmente, pues hablar entonces de esta operación de venta. Un poco ese es el panorama y el escenario que me gustaría que pudiéramos hablar y compartir, y al final me escucho con eco. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Porque me escucho con eco. Y pues al final entonces pues ya discutir o comentar o compartir los comentarios que ustedes tengan sobre el tema. Recuerden que pues por un principio de orden pues pedimos que formulen los comentarios y las preguntas a través de de los formatos que tenemos para ello. Así que pues empiezo, y quiero empezar con una cita. El 20 de julio de 1854 se publicó un texto que decía en su artículo 3: en consideración de las anteriores estipulaciones, el gobierno de Estados Unidos conviene pagar al gobierno de México en la ciudad de Nueva York la suma de 10 millones de pesos, de los cuales 7 millones se pagarán luego que se verifique el canje de las ratificaciones de este tratado, y los 3 millones restantes tan pronto como se reconozca, marque y fije la línea divisoria. ¿De dónde viene esto? ¿O qué es esto que les acabo de leer? Es justamente el artículo 3 del Tratado de la Mesilla, que es lo que hoy pues nos reúne en esta tarde para hablar de ello. Así que empiezo con la posguerra, ¿no? Para ver cómo surge este tratado. Empiezo con la posguerra. Lo primero, me voy a regresar un poco después de la guerra entre México y Estados Unidos, que inició en el 46, terminó en el 48, y que el tratado de paz entre los dos países se firmó el 2 de mayo del 48, pues desde luego se firmó este tratado, que pues, se revisó también en este curso. Saben que tenía 23 artículos. Entre lo que se había establecido en el tratado de paz, pues desde luego, pues primero que se pactaba ya la paz entre los dos países. Segundo, también que México cedía al gobierno de Estados Unidos los territorios de Nuevo México y Alta California, y que además pues entre los dos gobiernos se iba a acordar una revisión conjunta y una supervisión conjunta de la frontera para evitar que las poblaciones indias que habitaban en esa zona limítrofe pues generaran algún tipo de destrozo en las poblaciones fronterizas, entre otras cosas. Ahora, ¿qué significó este Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo? Sí habría que pensar lo que representa para ello. Desde luego, empecemos con Estados Unidos y luego nos vamos con México. Para Estados Unidos, obtener 2.500.000 kilómetros cuadrados a costa del país vecino del sur, a costa de México, de aquella gran joya de la corona española, desde luego representó un triunfo absoluto, desde el punto de vista material, desde el punto de vista militar, pero por supuesto, y algo importantísimo, desde el punto de vista de la ideología. ¿Por qué? Porque se había materializado esta propuesta o esta doctrina, como algunos autores incluso la han llamado, del destino manifiesto. Me voy un poco más para atrás.
1845, julio de 1845, John O'Sullivan publica un artículo que se llama Nuestro Destino Manifiesto, y ahí hace referencia a esta creencia de superioridad de los estadounidenses, de una misión divina que tenía Estados Unidos para civilizar, y civilizar lo estoy utilizando con comillas, aquellos pueblos que ellos consideraran atrasados, entre otras cosas. Una de las vías de civilizar, o una de las vías para regenerar esos pueblos que se consideraban atrasados, era el expansionismo territorial. ¿Qué significa entonces que en 1848 se haya firmado el 2 de febrero este Tratado Guadalupe Hidalgo, que en efecto Estados Unidos estaba materializando este destino manifiesto, que en efecto Estados Unidos estaba convencido de su superioridad y que además pues estaban cumpliendo la misión divina que se les había encomendado? Eso está ahí clarísimo. Hay todo un debate, ese es más o menos reciente, que tendrá unos 20 años en la historiografía de Estados Unidos. No me quiero desviar, nada más se los comento para que pues, tengan ahí un conocimiento fresco o un conocimiento más o menos reciente de quién escribió verdaderamente ese artículo que se le atribuyó a John O'Sullivan, a este periodista neoyorquino, ligado con el Partido Demócrata, expansionista y también muy cercano al presidente Polk. Se ha descubierto, hay una historiadora de la Universidad de Texas, en Austin, que ella propone, después de haber revisado cada uno de los textos, todos los artículos que escribió John O'Sullivan, se dio cuenta que había ciertos patrones, al menos había 2 patrones diferentes en la forma de escribir, en la sintaxis, en la utilización de ciertas palabras, de un lenguaje mucho más estudiado, mucho más letrado. Y lo que ella propone, se llama Linda Hall, lo que propone Linda Hall es que realmente John O'Sullivan no fue el autor de este texto de El Destino Manifiesto, sino que fue una periodista que se llamaba Jane McManus, también ligada con el Partido Demócrata, también pues vinculada con el mundo de las letras, pero que realmente fue O'Sullivan el que pues se atribuyó ese texto, y fue pues gracias a esta también presencia de los varones pues que destacó este texto de El Destino Manifiesto. Más allá de todo eso, de si fue John O'Sullivan o si fue Jane McManus, yo creo que sí habría que pensar en el impacto que tuvo este texto, este artículo como tal, y cómo además logró traspasar en las diferentes capas sociales de Estados Unidos. Para mí eso es lo más relevante. Pero bueno, entonces yo les decía lo que representa entonces para Estados Unidos. Nada más también me gustaría recuperar un par de ejemplos. Uno, esta idea que tienen además los estadounidenses cuando llegan a México, cuando están apenas penetrando a territorio mexicano en mayo del 46, están convencidos que están repitiendo una hazaña de la dimensión que había tenido en su momento Hernán Cortés. Están equiparando, lo que ellos están haciendo, lo están equiparando. Recién se había publicado en Estados Unidos la historia de la conquista de Prescott, de William Prescott, y sabemos que en la biblioteca ambulante del Ejército de los Voluntarios pues traían varios ejemplares del libro de Prescott y lo estaban leyendo, lo comentaban. Pensemos que la vida en el campo militar no es que estén peleando de manera permanente, tienen muchos tiempos muertos, tienen muchos tiempos libres, por las noches, ya una vez que oscurece, se utilizan las velas para poder leer, ¿no? Pensemos también que era una sociedad letrada, pensemos que realmente pues hay un conocimiento de las letras, y eso desde luego será favorable a que se puedan compartir estos conocimientos. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué les digo esto? Pues porque en efecto estos estadounidenses están convencidos de que lo que están haciendo es una hazaña tan grande como la que ocurrió en el siglo XVI con Hernán Cortés cuando conquistaron Tenochtitlan. Eso en el 46. Imaginen una vez que se firme el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo, que además pues, yo en alguna otra ocasión les decía, cuando se firme el Tratado de Paz, realmente el país, México, está ocupado por el ejército estadounidense.
No hay grandes opciones, no hay grandes formas de negociar, hay una amenaza militar y esa es también la amenaza. Si México no acepta las condiciones de Estados Unidos, entonces se puede reiniciar la guerra o se puede entonces recuperar las armas. No ocurre, pero sí les quiero tratar de transmitir qué es lo que significa este triunfo para Estados Unidos. Ahora, sí está este triunfo del destino manifiesto, pero en contraste, habría que identificar que para Estados Unidos también representa una derrota, y una derrota para el Partido Demócrata. El presidente Polk, James Polk, que fue quien inició la guerra, la continuó y pues a quien le tocó la firma del Tratado de Paz, realmente pues nunca imaginó que la guerra fuera tan costosa, nunca imaginó que la guerra fuera a ser tan larga, que los mexicanos fueran a resistir durante más de un año en el campo militar. Y eso que representó pues un gran costo económico, en tiempo, por supuesto, y también en armas. Así que, pues, durante varios momentos habrá una gran oposición en el Congreso de Estados Unidos, a la guerra de Polk, como incluso la llegan a llamar. El propio presidente de Polk, les doy otro ejemplo. Los primeros contratos para los voluntarios los hace por 3 meses. Piensa que en 3 meses va a acabar con los mexicanos. Cuando se da cuenta que 3 meses no son suficientes, prolonga los contratos por 6 meses. Y cuando se da cuenta que 6 meses tampoco son suficientes, los prolonga 3 meses más para sumar 9 meses. Y cuando se da cuenta y confirma que el ejército mexicano no se rinde y que pues tienen que seguir avanzando y que comienza también a haber alguna deserción en el ejército estadounidense de regulares y también de voluntarios, entonces extiende los contratos hasta por 12 meses. Imaginen lo que eso representa en niveles de costo. Es algo muy desgastante y el partido Whig, que nunca había aprobado la guerra, pues desde luego se va a estar manifestando en contra. No lo pierdan de vista. Finalmente, en 1861 iniciará una guerra, la guerra civil, esta guerra de secesión, y que gran parte se explicará debido a la incorporación de estos territorios mexicanos a Estados Unidos. Hay un gran debate de lo que representa o cómo se van a incorporar esos territorios de Estados Unidos. Así que sí habría que también ver el matiz para Estados Unidos, lo que representó esta victoria y esta incorporación de los territorios. Ahora, ¿qué pasa del lado mexicano? ¿No? O sea, ¿cómo reacciona México? Pierde más de la mitad del territorio en una situación, insisto, pues dramática, ocupado el país por el ejército estadounidense, y eso además pues lleva a toda una serie de cuestionamientos sobre qué es lo que ha hecho México como país independiente, que ha hecho México desde 1821, que ha tenido diferentes fórmulas políticas, ninguna lo suficientemente estable, ninguna lo suficientemente poderosa, o ninguna que haya podido aglutinar a la población alrededor de un proyecto en común. Realmente hay una orfandad sobre el rumbo político que tiene México, y comenzarán además a publicarse varios libros que hablen sobre cuál es el rumbo o qué es lo que le puede esperar a México después de que ha perdido más de la mitad del territorio. Se piensa que Estados Unidos va a absorber el territorio faltante, se piensa que si no es Estados Unidos, alguna otra potencia europea, se piensa en Francia, se piensa tal vez en Rusia, se piensa también en Gran Bretaña. Es decir, hay una gran desesperanza, desilusión, una pesadumbre en general en el ambiente político mexicano. Y desde luego también se estará culpando a el general Antonio López de Santana. No, desde esos momentos, desde 1848, no queda muy claro qué fue lo que ocurrió. Pensemos además pues que la población en México no era una población alfabetizada, es más bien una población analfabeta, y que la lectura de los periódicos no será una práctica tan frecuente como sí ocurrió en el caso de Estados Unidos. Así que el nivel de información pues con el que se cuenta será diferente. Y desde esos momentos, desde el 48, se comienza a
así a identificar a Antonio López de Santa Anna como el gran culpable de la catástrofe por la pérdida de más de la mitad del territorio. Así que ese es el ambiente que está en México. No queda además claro qué tipo de gobierno va a haber, si va a haber qué es lo más conveniente, una república federal, una república central. Existe todavía ese fantasma del imperio, existe toda esa idea de invitar a una potencia extranjera porque solos no podemos gobernarnos, porque solo realmente no podemos sostener la defensa del territorio. Y otro asunto también importante para el caso de México: a pesar de que se perdió más de la mitad del territorio, a pesar de que esos estados septentrionales estaban despoblados, para 1848 siguen estando despoblados. Ese es uno de los grandes problemas que habrá desde 1821, es más, si me voy todavía mucho más atrás, para la corona española. Se enfrentó a grandes desafíos para poder conquistar y colonizar esos territorios del septentrión de la Nueva España en su momento. Ese problema pues se heredó, no funcionó el sistema de presidios, no funcionó tampoco el sistema de misiones, no había nada, parecería que fuera eficaz para fomentar la colonización hacia los territorios septentrionales. Así que en general el ambiente político en México, sí insisto en que es de una gran desesperanza. El ejército además pues está desanimado, muchos han desertado, la economía está en ruinas, hay una situación crítica en cuanto a la economía. Desde luego hay una gran incertidumbre entre la sociedad, ¿no? Se quiere culpar a Santa Anna de los males, pero pues realmente tampoco queda claro cómo va a cumplir Santa Anna o pagar por los males ocasionados. Además, no olvidemos que cuando el ejército estadounidense toma la Ciudad de México, Santa Anna huye, ¿no? Se va primero a la Villa de Guadalupe, después va a Toluca y pues a Santa Anna no lo veremos, ¿no? Sino hasta 1853 cuando lo llaman de nuevo. Pero lo que les quiero transmitir es este gran contraste, que es lo que representa para Estados Unidos por un lado y por otro lado para México. Ahora, ¿qué pasa en este lugar que une a estos dos países? ¿Qué pasa entonces en la frontera? Se firmó el tratado, se estableció una línea fronteriza. Nada más hay cuidado con los términos. Acuérdense que para nosotros frontera significa la línea fronteriza, o sea, una delimitación física, algo que está separando un espacio del otro. En tanto que para Estados Unidos y en inglés frontera no significa eso, frontera tiene otro tipo de connotación, es un espacio que no está civilizado en sus términos, es un espacio donde, al menos para el siglo XIX, se considera que simplemente hay poblaciones indias y que pues no hay instituciones republicanas. Ahora, entonces, ¿qué estaba pasando en la frontera después de que se había firmado el Tratado de Paz Guadalupe-Hidalgo? Los problemas continuaban. El artículo 8º y el artículo 9 pues realmente no estaban siendo respetados. ¿Qué decía el artículo 8º? Y me centro en estos dos artículos, en general casi todos fueron violados, pero por parte del gobierno de Estados Unidos, pero me centro en estos dos porque fueron los gravemente violados. El artículo 8º había establecido que el gobierno de Estados Unidos iba a respetar en su integridad los títulos de propiedad de todos los mexicanos que vivían en Estados Unidos y que con la nueva delimitación de la frontera, entonces quedarían del lado estadounidense. Eso no ocurre, sabemos que no ocurre, que en California no respetan los títulos de propiedad y en Nuevo México pues se presenta una situación diferente, hace falta mano de obra. No llegan los suficientes chinos, que eran los estadounidenses, estaban tratando de fomentar la colonización china, no llegan suficientes chinos y ahí los estadounidenses no dejan salir a los mexicanos para que se conviertan entonces en mano de obra. Entonces, ese es el artículo 8º. ¿Qué pasa con el artículo 9? Se había establecido en el Tratado Guadalupe Hidalgo que Estados Unidos no iba a generar ningún tipo de política para presionar u obligar a las poblaciones indígenas a que cruzaran del lado mexicano.
porque era algo también muy conveniente para Estados Unidos, ¿no? Pues, simplemente pues, era mucho más fácil para ellos colonizar un territorio que no tuviera ningún tipo de población. Así que se había establecido en el artículo 9 del Guadalupe Hidalgo pues que Estados Unidos no iba a hacer eso y que al contrario, iba a estar vigilando la frontera a fin de evitar cualquier tipo de choque o de tensión entre los dos países. Eso está ahí, ¿no? Un poco para ver el ambiente de la frontera. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿O qué es lo que está ocurriendo en México? Para 1853 estaba gobernando Mariano Arista, este personaje además pues que estuvo presente en varios momentos en el Ejecutivo, y se ve obligado a renunciar tras el triunfo del plan del Hospicio. Acuérdense de este plan del Hospicio que se promulga en octubre, el 20 de octubre del 52, y lo impulsan, que eso es interesante, lo impulsan comerciantes, lo impulsan hacendados, clérigos, están completamente convencidos de que la única persona que puede salvar al país del estado de ruina en el que se encuentra, adivinen quién es, Antonio López de Santa Anna. Entonces hacen este plan de Hospicio, pues desde luego al propio Santana, pues yo creo que es la única vez en que Santana llega a la presidencia sin él sin promulgar un plan, ¿no? Sin él lanzarse por sí mismo, sino es un grupo moderado, conservador, que lo estuvo apoyando. Le llaman entonces a Santana en marzo de ese año, del 53, perdón, el plan es de octubre del 52 y en marzo del 53 pues le llaman a Santana y le piden entonces que regrese a gobernar al país, que es el único que puede. Acuérdense y no lo perdamos de vista, quién había, y eso era lo que se recordaba, ¿no? Se recordaba cómo Santana en el 29 había atacado y combatido a Isidro Barradas en Soto la Marina. En el 38, bueno, en el 36 pues había combatido a los tejanos, aunque sin éxito. En el 38 a los franceses en el puerto de Veracruz. En el 46 y en el 47 pues a los estadounidenses, aunque también había sido fallida su actuación, pero es lo que se está recordando en esos momentos de él, y se piensa entonces que si Santana regresa, entonces va a salvar al país de la catástrofe donde se encuentra. Imaginen, y yo insisto en esto, imaginen el grado de desesperación, la incertidumbre que se vivía, la situación tan grave que se estaba viviendo en el país. Le piden además pues que regrese a gobernar, pues desde luego defendiendo, y sí le imponen condiciones, que defienda la religión católica, que suprime el federalismo, que reorganice el ejército y que además reorganice la división territorial, con el ánimo de que haya un mayor control, con la finalidad también pues de que aumente la recaudación fiscal. Pues ante ese ofrecimiento, pues Santana regresa a la presidencia en abril del 53. Su ministro de Relaciones, Lucas Alamán, que pues realmente era, al menos en ese momento, una de las grandes, de los grandes políticos mexicanos que tenía al menos un proyecto económico y un proyecto político para el país. Sin embargo, Alamán muere a los meses, muere en junio, así que realmente pues estaba muy poco tiempo durante la presidencia de Santana. Y yo creo que también Lucas Alamán pues era este personaje sí conservador, pero que de alguna manera lograba contener a Santana, porque tenía un programa político. Una vez entonces que fallece Lucas Alamán, el propio Santana, pues desde luego pues pierde el rumbo del gobierno, comienza a pedir que se le llame Su Alteza Serenísima, crea toda una serie de impuestos ridículos para mantener a su corte. Realmente el único propósito era ese, ¿no? Mantener a su corte. No tiene un programa político como sí lo había tenido en su momento Lucas Alamán, y al poco tiempo comienza a haber algunos levantamientos armados en contra de Antonio López de Santa Anna.
comienza a haber algunos movimientos en el sur del país. Juan Álvarez será uno de ellos, Ignacio Comonfort también, hasta que finalmente, el 1 de marzo de 1854, se dará a conocer el Plan de Ayutla, y con eso pues se tratará de derrocar a Santa Anna. Tras varios meses pues se va a lograr, y pues a partir de ese momento comenzará toda una serie de debates, no solamente militares sino también ideológicos, que pues seguramente en el tercer módulo de este curso pues saldrán en la discusión. Pero sí ya comienza ahí a haber un cuestionamiento abierto hacia la política de Antonio López de Santa Anna. No es fácil de vencer, Sí pensemos que pues Santa Anna lograba movilizar, esto que aparece en las fuentes, esto que aparece en los testimonios de la época, que dicen que Santa Anna tenía un gran carisma y que entonces lograba mover a su ejército y que los convencía muchas veces sin pagarles, sin pues un recurso monetario de por medio, pues los convencía de luchar. Con esto no quiero hacer tampoco una apología de Santa Anna, al contrario, sí quiero nada más pues comentar que no fue fácil de vencer, o sea que no es el plan de Ayutla y la revolución de Ayutla, ¿no? Para verla como realmente un proceso, realmente pues tomará sus meses. Eso ocurre en México. Tercer punto, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que eso también es interesante, un poco para seguir viendo estos contrastes. En Estados Unidos, desde 1815, había comenzado un proceso que en la historia estadounidense se conoce como la revolución en el mercado. Es un gran proceso que comienza en el 15, termina más o menos hacia el 60, y esta revolución en el mercado es una transformación económica, pero no solamente económica, sino también en la infraestructura de las comunicaciones. ¿Por qué les transmito esto? Porque implica un cambio absoluto en el modo de producción de Estados Unidos. Se comienza a identificar esta transición de los talleres, de la producción que se hace en talleres artesanales, y cómo poco a poco comienza a haber pequeñas fábricas. Son chicas, son menores, pero sí comienza a haber ahí un cambio. ¿Cómo se explica? Hay una conjunción de situaciones. Un desarrollo tecnológico y una protección también a la ciencia y a la tecnología, al conocimiento. No se olviden que la oficina de patentes existe desde tiempos coloniales, así que eso de alguna manera también protege a aquellos inventores, estos científicos o estos ingenieros, como después a finales del siglo XIX se harán llamar. ¿Qué tipo de inventos se están haciendo? En las comunicaciones, en los motores, en las máquinas. Hay una intención, primero, de que Estados Unidos esté comunicado, de que el territorio esté comunicado. ¿Y cómo le hacen? Pues una de las grandes comunicaciones será la fluvial. El canal de Erie se inaugura en 1825, es muy temprano. Eso permite que haya pues un intercambio comercial y también de personas a lo largo del canal de Erie. La zona de los Grandes Lagos, que había estado pues bastante aislada, también tendrá una vinculación con toda esta costa del Atlántico Norte, de manera clarísima. Por otro lado, también habrá desarrollo en las comunicaciones, el telégrafo. En la década de 1830 se comienzan a enviar, a hacer algunas pruebas para tener una comunicación entre diferentes ciudades en Estados Unidos, y el telégrafo se va a incorporar como una gran forma de comunicación rápida y eficiente, además de muy económica. Eso funciona. No olvidemos que además pues Estados Unidos ya ha crecido territorialmente, es decir, después de 1803, una vez que adquieren la Luisiana, después en el 19 van a adquirir las Floridas, la oriental y la occidental, en el 45 se va a incorporar Texas, y en el 48 Nuevo México y Alta California. Así que ahorita se los dije ya todos de corrido, pero sí hay que ver cómo hay
hay una transformación y cómo se está corriendo esta frontera de Estados Unidos, y que hay esta necesidad, desde luego, de estar comunicados. Entonces, ahí está el telégrafo, como les decía, y ese telégrafo además se utiliza para la prensa. La década de 1830 y 1840 es la gran década de la prensa en Estados Unidos. Se conoce en la historia de Estados Unidos como la prensa del penique. El penique era la moneda de más baja denominación, y se logran entonces con la nueva prensa, la prensa rotativa, se logran abaratar costos y se logra además imprimir un mayor número de ejemplares en el mismo tiempo que se destinaba para ello. Y cómo además se entregan estos periódicos vía correo postal. Entonces vean cómo hay un círculo virtuoso con cada una de estas invenciones, y parecería entonces que están tan armonizados estos crecimientos económicos que permiten que haya esta comunicación en Estados Unidos, y que además estas comunicaciones no solamente se queden en el plano de lo noticioso, sino que también sean aprovechadas para el intercambio de las mercancías, de los productos que se estén generando en Estados Unidos. A todo este proceso, que yo se los estoy simplificando en 3 minutos, 4 minutos, que además es algo muy largo, podríamos estar hablando durante varias tardes sobre esta revolución en el mercado, explica que haya habido el crecimiento de un mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Que los propios estadounidenses están comprando sus producciones, y permite entonces que haya un superávit, y no solamente que haya un superávit, sino que además haya cada vez mayores intenciones o mayores motivaciones para ir aumentando los mercados y para ir buscando nuevas rutas comerciales. Va hacia allá. Este es el gran crecimiento. Por eso también en Estados Unidos hay este crecimiento económico aparejado al crecimiento territorial. Desde luego tendrán sus crisis, ¿no? Sus pánicos financieros, como lo llaman. Ahí está el del 37, que sí fue un pánico financiero. Ahí también habrá otro en el 42. O sea, sí, tampoco para verlo como con este espíritu de grandiosidad, ¿no? Sí hay que tener ahí sus matices, pero para verlo también en contraste con lo que estaba ocurriendo en México. Entonces, esta revolución en el mercado, este expansionismo territorial, del que pues ya también les hablé, y aparejado también con este expansionismo territorial y con la revolución en el mercado, ocurrirá también algo importantísimo: el crecimiento y la construcción de vías de ferrocarril. En principio se utiliza la máquina de vapor, que además avanza a 20 kilómetros por hora, nos parecería ridículo, pero en ese momento de una velocidad grandiosa, y habrá entonces un gran interés por invertir en una forma de comunicarse, y los ferrocarriles son una gran opción. Están funcionando en Europa, en Estados Unidos, pues se quiere emular también el ejemplo europeo. Comenzarán a construirse varias vías de ferrocarril. Habrá también una investigación científica y tecnológica para desarrollar las vías del ferrocarril, para ir mejorando las máquinas, que como les decía, en un principio son de vapor, después irán cambiando y van a ser un poco más eficiente el transporte, pero sí es muy importante el ferrocarril a nivel de comunicación. La expansión. Para 1848, el triunfo o la adquisición de 2,5 millones de kilómetros cuadrados a su territorio, desde luego dan un sentido de autoconfianza absoluta, de superioridad. Insisto en que están convencidos en que si pudieron con México, a quien consideraban los grandes herederos de la corona española, entonces pueden con casi cualquier país, y pueden incluso en el discurso enfrentar a cualquier enemigo. Están convencidos de ello. No significa que en la práctica, ¿no? Pero en el discurso es diferente, incluso intimidatorio, es amenazante.
Insisto, no en lo material. Por supuesto, Estados Unidos después de 1848 no podía enfrentar una guerra. Como yo les decía, le cuesta muy caro al país e incluso le cuesta caro al Partido Demócrata. Las siguientes elecciones las pierde y queda además uno de los héroes de guerra, Zachary Taylor, del partido Whig, pero le cuesta caro. No pensemos en Estados Unidos como este gran país exitoso, triunfante, poderoso. Sí hay que verlo con matices. Pero sí hay esta idea de la autoconfianza. Están interesados, y esto lo vemos además grupos locales de Nuevo México, grupos locales en Texas, en California, que están convencidos de que es necesario aumentar el territorio, todavía más después de lo que se adquirió en 1848. Así habrá varias incursiones. Realmente el gobernador de Nuevo México, una persona absolutamente expansionista, William Lane, primero lo hizo en el 51, luego lo hizo en el 53, ocupó el territorio de la Mesilla, que ya se me perdió aquí el mapa. ¿Sí? ¿Cuál es la contraseña para...? Ok. Miren, a ver si no hay mucha luz, nada más les muestro, a reserva de que volvamos otra vez al mapa, es toda esta zona. Ahí el gobernador de Nuevo México pues estaba convencido, aquí están, ¿no? Aquí está el estado vecino, y estaba convencido pues que había que ampliar el territorio hacia el sur y que pues iba a ser muy fácil. ¿Y cómo iba a ser muy fácil? Pues apoderarse de esos territorios, pues simplemente invadiendo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? En abril del 53 invadió esta zona, que después, que ya desde entonces se conocía como la Mesilla, con el pretexto de que ese territorio se había establecido en el Guadalupe Hidalgo, que pertenecía a Estados Unidos. Yo les insistía al principio de la plática en que realmente la zona septentrional seguía sin poblarse. No solamente sigue sin poblarse, se ignora, no se conoce exactamente ese lindero que está separando a México de Estados Unidos. Y al no conocerse, pues no hay una apropiación del espacio como tal. ¿Qué es entonces lo que hacen los estadounidenses? Gobernador Lane de Nuevo México aprovecha que no hay o que hay muy poca población mexicana y exige, o en su falso argumento, dice que ese territorio sí pertenece al gobierno de Estados Unidos y que por lo tanto lo tiene que ocupar. Es una situación absolutamente vergonzosa. El gobernador de Chihuahua, Ángel Frías, pues desde luego él mismo va a organizar a un pequeño ejército para enfrentarse a estos hombres de William Lane. Pues desde luego habrá toda una serie de protestas en Chihuahua, habrá también protestas en el gobierno federal, pues ante esta invasión que estaba haciendo el gobernador de Nuevo México. Y pues la situación subió de tono al grado tal que se tuvo que destituir al gobernador de Nuevo México, ¿no? Que apelando al derecho internacional se reconoció que en efecto Estados Unidos estaba invadiendo territorio mexicano. El gobierno de Washington ofreció una disculpa y pues no pasó de eso. ¿No? Esa fue toda la situación. Les transmito con esto que realmente el gobierno de Estados Unidos pues sí sigue interesado en esta expansión territorial. El presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, estaba también pues cierto de que la situación que se estaba viviendo en México pues realmente era de absoluta vulnerabilidad. Y siendo así, entonces podía enviar a sus secretarios, a su secretario de guerra, a Jefferson Davis, que después Jefferson Davis va a ser el primer presidente de los Estados Confederados, una vez que se funden los Estados Confederados en la Guerra Civil, y también podía enviar a su secretario de Estado, a William Marcy,
pues para hacer algún tipo de negociación con el gobierno mexicano y que entonces se diera los territorios septentrionales de México. Entre William Marcy y Jefferson Davis recomiendan que el enviado que pues más apropiado, el enviado idóneo para hacer una negociación de ese estilo era James Gadsden. ¿Quién era James Gadsden? Gadsden había luchado en la Guerra del 12 contra Inglaterra, había luchado también en la Guerra de los Seminolas, pues él formaba parte del ejército, pero además de eso, él era un inversionista interesado en el impulso de los ferrocarriles. Importante, en Estados Unidos para esos momentos hay una participación privada, de capitales privados, de capitales particulares, dentro de esta infraestructura que se está construyendo, estos ferrocarriles que se están construyendo. También hay participación de las entidades, de cada una de las entidades, y en menor medida hay participación del gobierno federal, ¿no? Pero sí hay, son sociedades que son muy poderosas justamente pues por esta acumulación de capitales en cada una de estas compañías. Y Gadsden pues representaba a una compañía ferrocarrilera, así que pues quién mejor que él, que desde luego estaba interesado en el expansionismo de Estados Unidos, pero además estaba interesado en pues el crecimiento de su propia compañía ferrocarrilera. La instrucción para Gadsden era entonces obtener territorios septentrionales en un primer momento. Si no funcionaba pues la vía pues de la negociación, entonces pues había que amenazar al gobierno mexicano con la utilización de las armas. Y pensaba el presidente Franklin Pierce, estaba convencido pues de que los mexicanos no iban a querer otra guerra con Estados Unidos y pues como estaban tan vulnerables pues desde luego iban a ceder ante las presiones de Estados Unidos, y la situación económica pues en efecto pues no era favorable. Así que autorizó a Gadsden que llegara a México, le hace incluso 4 propuestas absolutamente ambiciosas para que tenga una negociación con México. Varias que incluían la península de Baja California, otra que incluía Sonora, otra que incluía Chihuahua completa, es decir, muy crecientes las ambiciones de Gadsden y desde luego pues del presidente de Estados Unidos. Eso está ahí. Ahora, por otro lado, también en Estados Unidos, para la década de 1850, habrá una manifestación popular del destino manifiesto, con esta convicción de la que yo les hablaba, con esta idea de superioridad y de triunfo sobre los mexicanos. Habrá una idea que todos los estadounidenses pueden llevar a cabo una expansión territorial. ¿Y cómo la pueden llevar a cabo? A través del filibusterismo. ¿Qué es eso? Son expediciones de particulares que estarán, pues desde luego, interesados en apropiarse de territorio mexicano, en este caso, aunque también en su momento se ocuparon también otros territorios centroamericanos, y se piensa entonces que a través de estos filibusteros, de estos particulares, organicen una expedición, estos filibusteros van a conquistar, van a apropiarse de un territorio y después entrará el gobierno estadounidense para darle la connotación de un estado o un territorio estadounidense. Estos filibusteros actúan, se venden al mejor postor, no tienen ningún tipo de nacionalidad. Es la forma popular del destino manifiesto, es la forma popular de esta, pues de esta convicción de que pueden tener una expansión territorial. Hubo varios filibusteros en el norte de México en estos primeros años de la década del 50. Uno de ellos, el conde Gastón, él decía que en México se le tenía que decir Rousset de Balbón, aunque hay diferentes formas en las que se ha encontrado en las fuentes que aparece su nombre. Él fue contratado
por una compañía minera de Arizona, para que organizara una expedición filibustera y se apropiara entonces de territorio que estaba ubicado en Sonora. Ahí está, es una expedición filibustera y pues concentrará a sus hombres. Él va a llegar a Sonora en octubre del 52. Va a tratar entonces de establecer ahí algún tipo de provincia, desde luego derrotar a las autoridades mexicanas y será derrotado en el 54 por José María Yáñez. Este personaje conservador, miembro del ejército, que no sé, bueno, tal vez en las fuentes no les suena tanto, pero José María Yáñez estuvo en Veracruz detrás de Santana cuando bombardearon los franceses, dispararon el cañón y pues perdió la pantorrilla izquierda. Ahí estuvo Yáñez. Yáñez fue una de las personas que estaba convencido y que cuando habían disparado este cañón, pues Santana había muerto. Se acercó pues para ver si Santana había muerto y fue, algunas fuentes dicen que Yáñez fue el que dijo que no, que sí estaba vivo, pero que había perdido la pierna izquierda, y otras fuentes pues dirán que pues él no dio el aviso, ¿no? Pero estuvo junto a Santana en el 38. Yáñez además es un personaje de verdad muy interesante, yo creo que se ha estudiado muy poco. Yáñez, un año antes, en el 53, había combatido a otro filibustero, a William Walker. William Walker, él había organizado una expedición filibustera, insisto, es la manifestación popular del Destino Manifiesto en Baja California. La intención era exactamente la misma, actúan de la misma manera. William Walker pues, pretendió en un primer momento pues, apoderarse de la península y después apoderarse de Sonora. No lo logra, Yáñez lo combate, pero están ahí, están convencidos de que pueden luchar contra los mexicanos y que pueden apropiarse de este territorio. Con este panorama o con este escenario, ¿qué es lo que hay? Pues que en efecto hay un interés por parte de los particulares estadounidenses para aumentar el territorio, también por parte del gobierno estadounidense para aumentar el territorio. Hay una clarísima intención de que el gobierno federal estadounidense está pues, impulsando este crecimiento territorial y desde luego la convicción de que pueden apoderarse de territorio mexicano. Ese es el escenario. Ahora, si Estados Unidos estaba convencido de que México, después de 1848, después de la mutilación, después de este arrebato del territorio, pues iba a ceder, decían que no se iba a poder, desde luego, Santana negar a las propuestas que estaba enviando a través de Gadsden. Y pues era claro, pues decían en Washington, pues que Santana iba a ceder de manera inmediata, por un lado, pues después del trauma de la guerra, y por otro lado, que Santana, pues ambicioso en este último gobierno de Su Alteza Imperial, en esta dictadura, necesitado además de dinero, pues desde luego no iba a ceder, o no, más bien iba a ceder a los ofrecimientos del gobierno de Estados Unidos. Gadsden, y esa pues fue ya la última de las indicaciones que recibió, Gadsden podía ofrecer al gobierno de México hasta $15 millones por un territorio que era importantísimo, la Mesilla o Gadsden, como ahora les decía que se conoce en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué era importantísimo este territorio? Este pedacito, esta franja que yo aquí estoy señalando, espero que la puedan identificar en el mapa, permitía que hubiera una confluencia de dos vías de ferrocarril, de dos compañías, en ese momento las compañías más importantes de Estados Unidos, la Union Pacific y la Central Pacific. La idea es que aquí pudieran entonces unirse, no sabían exactamente dónde, pero que
podían entonces unirse las dos costas de Estados Unidos, y solamente pues permitía el espacio geográfico pues la construcción del ferrocarril aquí. ¿Por qué aquí? Pues porque el suelo era más plano, requería una menor inversión y era un valle fértil, así que era lo más conveniente. 15 millones fue la última instrucción que se le dio entonces a Gadsden para que obtuviera este territorio de la Mesilla. Se consideraba que esta franja al norte de Sonora y de Chihuahua pues era indispensable para poder entonces unir estas dos vías férreas, y pues también se le indicaba a Gadsden que pues se tenían que suprimir algunas cláusulas del Tratado Guadalupe Hidalgo, sobre todo las que hacían referencia a las poblaciones indígenas, pues que Estados Unidos pues ya no iba a encargarse de la vigilancia ni la pacificación de estas poblaciones indígenas. ¿Qué es entonces lo que hace Santana cuando pues recibe esta noticia de Gadsden? Pues será entonces pedirle a su secretario de Relaciones, a Manuel Díez de Bonilla, que él se encargue de llevar a cabo las negociaciones con Gadsden, con este, insisto, empresario pues, militar y también inversionista ferrocarrilero de Estados Unidos, y las fuentes también nos indican pues cómo realmente había una gran ambición por parte de Gadsden, cómo el propio Gadsden le llega a plantear a Manuel Díez de Bonilla que si no se logra nada a través de la negociación, o sea, a través de la diplomacia, entonces que el gobierno de Estados Unidos no se puede hacer responsable de cualquier incursión de las comunidades anglosajonas que vayan a llegar a territorios septentrionales mexicanos, y se estaba refiriendo claramente a la Mesilla. Pues, lanzaba esa amenaza, ¿no? Que realmente pues lo más conveniente era aceptar una propuesta de compra de territorio. Esa es la plática que tienen entre Gadsden y Díez de Bonilla. Pues Santana lo que hace por su lado es nombrar a una comisión formada por José Salazar, por Mariano Monterde. Mariano Monterde es este personaje que fue el director del Colegio Militar en plena guerra con Estados Unidos, y Lucas de Palacio. Ellos tres iban a formar la comisión. Se reúnen entonces con Gadsden, se reúnen el 10 de diciembre del 53 para pues ya negociar entonces la venta del territorio mexicano. Habrá una esta primera entrevista que tuvieron, pues realmente será fallida, o sea, no llegarán a ningún tipo de acuerdo, y se organizará una segunda reunión el 16 de diciembre, pues donde ya se van estableciendo cuáles son los límites que van a tener pues con esta compra de territorio, ¿no? La exigencia además de Gadsden pues decía, y por eso les insisto en que pues fue un poco complicada la primera reunión, ya en la segunda se llegarán a algunos acuerdos, se insistía en que querían la península de Baja California, no quieren ceder la península. Yo siempre les digo que después de que se firme el Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo, el último lugar de donde salen los estadounidenses, el ejército estadounidense, es de Los Cabos, no se quieren ir, ¿no? Les tienen que hacer llamados y llamados para que los estadounidenses dejen Los Cabos. Estaban muy cómodos, ellos mismos después lo contaron en sus diarios, que ese era el mejor clima, que no hacía tanto calor, tampoco tanto frío, que estaban muy contentos en Los Cabos. Y pues insistía Gadsden en que quería la península y que desde luego pues algo que era irrenunciable era el territorio de la Mesilla, que pues realmente eso era algo indispensable para poder terminar la construcción del ferrocarril transcontinental. ¿Qué pasa entonces con estos negociadores? Pues logran convencer
estos negociadores mexicanos logran convencer a Gadsden de que no van a ceder con la península de Baja California, que pues eso ya es algo irrenunciable, y este territorio optan pues por venderlo en las pláticas porque hay poca población mexicana. Hay muy poca, es muy escasa, y piensan pues que si la posición de Gadsden es tan ambiciosa y que existe la amenaza de la utilización de las armas, pues lo mejor entonces será llegar a una negociación pacífica. Así que Gadsden cede. Y pues ya al menos la península de Baja California ya no la considera dentro de las negociaciones, y se llega entonces al acuerdo que se va a vender el territorio de la Mesilla a cambio, esta sí es una venta, de 10 millones de pesos. Es la única venta del territorio como tal. Acuérdense que en el 48 es una cesión, ¿no?, que se tiene que hacer pues por la vía de las armas, no hay de otra, no hay posibilidades de negarse a eso. Se firma el tratado el 30 de diciembre de 1853 en la Ciudad de México, lo firma ahí Santana, este tratado sí lo firma, y lo firma Díez de Bonilla en su calidad de secretario por parte de México. Por parte de Estados Unidos lo firma James Gadsden, inversionista y negociador, en representación de Franklin Pierce, el presidente de Estados Unidos. Una vez que se firma en la Ciudad de México, se envía ese tratado a Estados Unidos para que se ratifique en el Senado, cosa que ocurre en abril del 54, y pues a México, pues finalmente, para esos momentos, pues ya ha perdido más de 77,000 kilómetros, 76,845 kilómetros cuadrados, para ser precisa, que es este territorio de la Mesilla, y se pacta entonces el pago de 10 millones de pesos. Ahora, los territorios, pesos o dólares, están 1-1 en ese momento. También durante el Tratado de Guadalupe Hidalgo están 1-1. Los territorios de ahora de la Mesilla, pues como ustedes aquí lo pueden ver en el mapa, pertenecían a los estados pues de Chihuahua y de Sonora, resultan absolutamente afectados, y una vez que se firme el tratado hay que sortear varios problemas. Uno, el dinero, que Santana desde luego, pues la venta del territorio, gran parte le estaba haciendo para obtener dinero para financiar a su corte, como se los había mencionado. Pues resulta que el dinero, estos 10 millones de pesos, no iban a llegar de manera inmediata, iban a llegar hasta el 1 de julio del 54. ¿Qué hacer entonces? O sea, desde la firma del tratado de diciembre del 53 hasta julio, 6 largos meses sin ese dinero. ¿Qué es entonces lo que hace Santana? Pide prestado a sus agiotistas. Agiotistas que estuvieron presentes durante la primera mitad del siglo XIX, todavía en el segundo tercio del XIX, pide entonces algunos adelantos. Dice, a mí de todos modos, y es la oferta que les hace Santana, ¿no?, a mí de todos modos me va a llegar ese dinero, pero hasta julio, simplemente adelanten ese dinero. Los agiotistas decían que le iban a cobrar el 10% de intereses, Santana que el 8%, finalmente llegan al acuerdo que sí iban a cobrar 8% de intereses por este préstamo. Y les doy algunos nombres, nada más hay para que identifiquen a estos agiotistas. Ahí está Mier y Terán, Gregorio Mier y Terán, ahí está Cayetano Rubio, Eustaquio Barrón, desde luego, Francisco Iturbe, Manuel Escandón. Acuérdense que Manuel Escandón era uno de los preferidos agiotistas presente en los primeros 70 años del 19, luego sus herederos, y Martínez del Río. Ellos son entonces los que adelantan parte de ese dinero a Santana, pues para que Santana entonces pueda seguir financiando ahora, pues primero su gobierno, pero ahora también la revuelta que está surgiendo en su contra.
Ahí está, ¿no? 1 de marzo, este plan de Ayutla, que estará ahí presente y que desde luego pues le va a requerir a Santana pues toda una serie de recursos humanos, financieros y desde luego militares. Ese es un primer problema. Un segundo problema: ¿cómo se iba a entregar el efectivo? El tratado, como yo les leí en este artículo 3º, establecía que esos 10 millones de pesos o de dólares iban a ser pagaderos en Nueva York, había que trasladarlos, ¿no? Entonces nombra a Juan Nepomuceno Almonte, pues para que él vaya a Estados Unidos, que vaya a Nueva York y entonces él sea quien esté recibiendo ese dinero. Un tercer problema: ¿cómo se iban a trasladar esos fondos? O sea, físicamente, ¿cómo se iba a trasladar ese dinero? Y pues quién iba a acompañar también al propio Juan Nepomuceno Almonte. Entonces, pues primero, pues Nepomuceno Almonte estará buscando pues cómo hacer este traslado, si hay casas bancarias o cómo puede allegarse ese recurso aquí a México. Entonces, busca algunas casas comerciales en Estados Unidos pues que puedan hacer este traslado, no consigue realmente pues algo que le convenza y opta entonces por dividir los primeros 7 millones, como se estipulaba en el artículo 3º, los primeros 7 millones en 5 bancos, ¿no? Los distribuye en 5 bancos, reparte el dinero y en estos 5 bancos y le pide entonces apoyo a Francisco de Paula Arrangois, que también formaba parte del gabinete, que lo apoye también en el traslado, ¿no? para que llegue ese recurso, no sin antes efectuar los pagos correspondientes. Los primeros, pues los agiotistas, ¿no? Eso está ahí de manera clara. Entonces, ¿qué es lo que hace Santana? Ya que sabe pues cómo se está organizando esta logística, le ordena a Arrangois, a Francisco de Paula Arrangois, le ordena destinarle 15,000 pesos para gastos personales, ¿no? Gastos personales de Santana, y que se llamaron parte de la comisión secreta, ¿no? Luego, el 86% de lo que Paula de Arrangois había sacado de estos bancos de Nueva York, pues se tenía que pagar desde luego a estos agiotistas que ya estaban reclamando de inmediato, los primeros días de julio ya estaban reclamando el pago de su dinero. Se les va a pagar a todos ellos, ahí están estas mismas personas, aquí está Miriterán, aquí está Iturbe, desde luego Escandón, ¿no? Que también está reclamando el pago de su dinero, y pues Escandón, pues como había sido el agiotista que había aportado mayor cantidad de dinero, pues desde luego pues fue el que recibió más cantidad de todo esto. Además, Francisco de Paula Arrangois se pagó a sí mismo, ¿no? O sea, tenía que tener un pago su misión, y se lo pagó además por adelantado, pues primero la misión, que él decía ya la había cumplido, pero además tenía que pagarse el sueldo de ese año, o sea, del año del 54, y se lo iba a pagar por adelantado. ¿Cuánto se pagó? 3,000 pesos. Almonte, por su parte, se autorizó, ¿no? Él mismo se hizo la autorización para pagarse un sueldo de 12,000 pesos. Arrangois, pues también dijo pues que tenía que pagar, o sea que una cosa era el pago por adelantado, pero además pues había tenido otros gastos y que tenían pues que ser absorbidos pues una vez que ya existiera este dinero, existe este recurso, entonces pues había que pagarse. Así que Arrangois tomó más de 68,000 pesos, ¿no? De todo este dinero. Eso no gusta a Santana. ¿Qué es lo que hace Santana? Santana de inmediato ordena su destitución, lo cesa como funcionario, y en respuesta lo que hace Arrangois es acusar a Santana de que Santana había tomado 600,000 pesos para sus gastos. Así que se comienzan, una vez que se comienzan a exhibir pues todos estos, esta toma de dinero de este recurso. Para octubre de 1855, el fondo de la mesilla había quedado reducido a 60,000 pesos. Hay una comunicación
del enviado de Francia, el representante de Francia en México, de apellido Gabriac, y que él se impresiona al ver lo que queda del pago de este territorio. Esos son los primeros 7 millones, faltaban 3 millones restantes. ¿Qué es lo que dice Gadsden? Propone que para que se pueda entonces pagar estos últimos 3 millones, se haga una transferencia a través de 2 banqueros inversionistas estadounidenses. Por un lado, Howland, un inversionista banquero, también prestamista, muy famoso en Estados Unidos, que estaba interesado en inversiones mexicanas, y por otro lado, los hermanos Hargus, interesadísimos ellos en la construcción de un canal interoceánico, como se había también estipulado en el Tratado de la Mesilla, y estos hermanos Hargus, Luis Amadeo y Estanislao, los 2 hermanos, se proponían, según Gadsden, pues para que ellos ahora pues fueran los intermediarios para hacer llegar estos 3 millones al gobierno mexicano. Claro, con el pago de una comisión del 5%, ¿no?, que iban a recibir estos 2 grupos de inversionistas. Ese es el destino de este recurso, de este dinero proveniente de la venta de un territorio, y mientras tanto, pues Santa Anna está necesitado también utilizando este recurso para tratar de enfrentar la revolución de Ayutla. Los agiotistas, que meses antes habían estado apoyando a Santa Anna, de inmediato se pusieron en contacto con Juan Álvarez, con Ignacio Comonfort, ¿no?, para ofrecerles ahora a ellos algún préstamo de recurso, si lo consideraban necesario, para ahora enfrentar a Santa Anna pues en esta lucha que estaban viviendo. Ahora, ¿qué podemos concluir? Y con esto ya quiero ir terminando. Habría que pensar, ¿no?, cuál es el legado de esta compra de la Mesilla, esta venta de la Mesilla y esta compra de Gadsden para los 2 países. Desde luego, para México queda claro cómo Santa Anna fue capaz de vender un territorio, cómo privilegió intereses personales en vez de los intereses nacionales. Eso queda clarísimo. Estas ambiciones, esta superficialidad también que lo caracterizó en este último gobierno, queda clarísimo, y con la venta de la Mesilla habrá un repudio, una animadversión al propio Santa Anna. Eso está clarísimo. ¿Qué pasa para Estados Unidos? Estados Unidos, pues desde luego, logrará construir, ¿no?, ahí va a lograr unir el ferrocarril transcontinental. En California entonces podrá verse esta confluencia de redes, y con eso podrá entonces aumentar todavía más la producción estadounidense, porque los ferrocarriles pues se dedicaban, entre otras cosas, además de trasladar a las personas, a trasladar la mercancía. Así que se comienza a crecer todavía mucho más hacia el oeste. En Estados Unidos seguirán además pues todavía creciendo territorialmente Estados Unidos. Pensemos, este artículo de Turner es de este geógrafo estadounidense, es de 1889, 1891, cuando lo presenta, y él habla de cómo apenas se está llegando, imaginen, hasta la década de 1890, apenas se está ya colonizando demográficamente, o sea, ya hay una presencia de estadounidenses hacia el oeste. Hay un crecimiento importante, pero también hay que pensar que la incorporación de estos territorios pues también suman a este debate que habrá en el Congreso de Estados Unidos sobre qué tipo de anexión habrá o en qué términos se incorporará este territorio. Comienza a haber un desequilibrio clarísimo en el Congreso entre demócratas y el partido Whig, que
que hay toda una serie de situaciones que tienen que ver con la esclavitud, que tienen que ver con la representación que habrá pues en el Congreso, que tienen que ver también con la utilización, y eso es importantísimo, no se le ha hecho mucho caso, la utilización de los impuestos dentro de Estados Unidos. Hay al menos diferentes demandas, al menos hay 3, 2 se van a unir, pero hay 3 demandas. ¿Qué es lo que quieren estos territorios sureños? Están convencidos que quieren mayores espacios, mayor extensión de tierra para aumentar este emporio algodonero. Están convencidos de ello. ¿Y qué quiere la gente del noreste en vinculación con el medio oeste? Están convencidos que lo que ellos necesitan son canales, son vías de comunicación, carreteras que les permitan mover el mercado interno y la producción. A ellos no les interesa la producción algodonera, así que ya hay una división. Y por supuesto a la gente, a los estadounidenses no les interesa esos canales, esas carreteras, esos caminos. Ellos dicen que no las utilizan, así que ¿por qué el gobierno federal pues va a utilizar ese recurso, los impuestos, para el pago de la construcción de estos caminos y carreteras? Ya hay un debate. Habrá diferentes momentos de tensión en Estados Unidos durante la década del 50 y finalmente en el 61 pues iniciará la guerra civil en Estados Unidos. El plan de Ayutla y la revolución de Ayutla abre también la puerta hacia un primer debate o hacia una primera ya definición mucho más clara sobre el rumbo que puede tener el país. Una nueva generación de políticos liberales, una nueva generación que ya no quiere a Santana en la presidencia, que está dispuesta a eliminar a esa figura nociva, perniciosa para el país, y pues comienzan a abrir otro tipo de discusiones políticas que cuestionan el poder de la Iglesia, cuestionan desde luego también la existencia de los fueros, en fin, toda una serie de situaciones que seguramente verán en el siguiente módulo del curso. Y desde luego en Estados Unidos una vinculación, y con esto ya termino, hay una vinculación clarísima de los inversionistas que estarán ligados con el poder político. Eso está clarísimo e incluso existe hasta nuestros días. Estos inversionistas, estos grandes empresarios que estarán pues ocupando puestos políticos y que utilizarán también el puesto político a favor de los intereses personales, para que tampoco pensemos que solo ocurrió en el siglo XIX. Así que yo con esto termino, les agradezco su atención, muchas gracias.